Bienvenidos a un nuevo Claxo Cine. Hoy vamos a conversar sobre Queremos nuestra agua, un documental que yo creo que es muchas cosas a la vez. Digo, es una denuncia, es un proceso de creación colectiva intercultural, es también un archivo de memoria de lo que sucede en una parte de nuestros territorios, pero específicamente en los territorios de dos comunidades. Y nos cuenta lo que vienen viviendo estas dos comunidades del norte de Esmeralda en Ecuador, la Chiquita, afroecuatoriana, y Guadalito, del pueblo indígena Aguá, frente a la contaminación que están viviendo sus ríos por la industria de la palma aceitera. Y la verdad que poder hablar de esta película nos transporta un poco a esas luchas, a luchas en muchos casos que tienen intención de silenciar, que en muchos casos no son escuchadas, que aunque hay justicia, esa justicia no se termina cumpliendo en muchos casos, pero de esa resistencia indeleble, de esa resistencia que sigue a través de los años y que en este caso a través de una película nos permite avanzar sobre lo que sucede. Vamos a presentar, aparte de las entrevistadas que tendremos en el programa del día de hoy, que van a dar su testimonio de construcción de este material, pero también sobre estas luchas que nos parece que son centrales. Primero le vamos a dar la bienvenida a Julie Hathlewood, es geógrafa intercultural, fundadora y directora ejecutiva de Roots and Roots, una organización que realmente viene caminando las comunidades del Chocó ecuatoriano desde hace casi 3 décadas. Es la productora general del documental y forma parte de la red de expertos de Naciones Unidas sobre armonía con la naturaleza. Juli, bienvenida a este Claxo Cine especial. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, sí, muchas gracias. La verdad que Juli es un placer enorme tenerte aquí y aparte porque me parece bien potente esta mezcla de pensar que los contenidos de las luchas, de las reivindicaciones, pero también del análisis desde el lado de la academia, también son importantes mezclarlas, cruzarlas, hacer como un entretejido que es muy potente. Lo que te voy a proponer, si te parece, Juli, es comenzar viendo una parte del material que ustedes generaron, es un teaser, pero sobre eso después nos ponemos a hablar, ¿te parece? Me parece excelente, sí, gracias. Separamos brevemente y ya vemos parte de este material para ponernos en tema, para entender de qué estamos hablando y volvemos y comenzamos con esta primera entrevista del Claxo Cine de hoy. Me gustaría ser futbolista, pero como no se me ha dado la oportunidad, voy a ser camarógrafo. Desde hace 20 años, estas comunidades vienen luchando contra la invasión de las palmicultoras que contaminan sus ríos y selvas, y contra el Estado que no les escucha sus reclamos y favorece a las empresas. Esta historia que vamos a ver es un testimonio vivo de nuestro encuentro y de sus luchas, contada por ellos mismos. En su llegada estábamos ya con el tema de la contaminación, simplemente que no teníamos como que una forma de expresarnos y no teníamos resultado ninguno. Ya en la llegada de ustedes tuvimos ya una explosión, como que un Big Bang, boom. Ustedes deben pensar que la película va a servir para los hijos de ustedes, que no van a llegar a conocer a Timoteo, alguien que no van a llegar a conocer, va a llegar a conocerlo en el video. Entonces, esta información tiene que ser poderosa. Así, con estas imágenes comenzamos el rodaje en Guadalito. Visitamos a la finca de Don Timo,
el abuelo de Gaby. ¡Acción! Vengan, vengan, vengan. Hola, Timoteo, buenos días, ¿qué tal? Aquí venimos con todos mis compañeros. Muy bien. Él nunca estaba así conmigo. Ahora está. Esa contaminación de la palmera, no solo a él, sino que afecta a muchas personas más. Hasta el río no podías tomar. Cogen diarrea, cogen de vómito, cogen dolor de estómago. Hasta ver, yo esto mancha yo no tenía. Yo tomaba agua, pues, y hasta ahora tomo este río. Este pez se llama guacuco. Ve, yo pensé que aquí no había este pez. Aunque vivimos con el agua contaminada, pero somos alegres y le damos una bienvenida a las personas que vienen a hablarles de algo bueno a nuestro vecino. Cuando no había sistema, por ejemplo, de palmicultura aquí en la zona, en el año 70, yo cogía $10 y era realmente para comprar otras cosas. No iba a comprar pescado, no iba a comprar carne, no iba a comprar pollo para comer aquí. Ok, Nagambuya. En 1970 empezaron a llegar los palmicultores, a comprar las tierras y se fueron incrementando. Y lo que me dijo el señor dueño de las palmeras, que no iba a permitir que le invadieran la puerta de su casa, con ese portón que tenían ahí. Le dije yo, pues, yo no lo conozco, usted ha vivido en esta zona. Yo nací aquí, me crié ahí, aquí, crecí aquí, y no conozco blancos aquí en esta tierra. Y va mi hermano que le cogió un dolor y un dolor y un dolor. Lo llevé al médico, me le dieron como unas cuantas pastillas y eso no fue resultado de mi hermano. Le cogió una tos que él no se lo imaginaba a la gente, de la tos que le agarraba. ¡Copa, levante, copa! ¡Me muere mi copa! ¡El copa no me va a la copa! ¡Y llegando aquí se murió! Luego de estar con la cámara vas a estar viendo la misma imagen, tratando de limar nuestra historia, tratando de hacerle bien, arreglar cositas, ponerle vida. Entonces nos vamos a dividir en 3 grupos para hacer este trabajo. Y según lo que vamos a ver, si nos falta algo, vamos a salir otra vez a filmar. Todavía teníamos que acudir a las palmeras para grabar más pruebas de la contaminación. Si las palmeras se daban cuenta, nos íbamos a meter en problemas. Aquí entre nubes, árboles y montañas, con un agua sucia con el que la gente baña o lava la ropa. A veces importa, tenemos que hacer para que esta mierda se corta. Siento que han olvidado mi comunidad. Siento que han olvidado esas personas y por más cosas que hemos hecho, aún no nos hemos hecho notar como debemos hacernos notar. Hemos recibido muchos talleres, hemos recibido muchas promesas, hemos recibido muchos diálogos y aún haber recibido tantas cosas, no hemos recibido lo que realmente nosotros queremos, lo que realmente necesitamos, lo que realmente es importante para nosotros, que es el agua. Pasar y grabar, escribir, documentar, para después poder presentar. Y ese fucking juicio poder ganar. Las filmaciones que hicieron los jóvenes sí hablan por sí mismas. La naturaleza también. Ahí veíamos este material bellísimo que es solamente un fragmento de lo que pueden encontrar en esta película de aproximadamente 1 hora
13 minutos, si no me equivoco, que no solo es tremendamente potente, sino que artísticamente también es muy fuerte y que entrecruza como una trama muy interesante las luchas, la cuestión artística, las resistencias, los materiales generados desde los territorios, digo, porque eso habla un poco, ¿no? Digo, este grupo que va a hacer una capacitación en territorio de cine o de materiales audiovisuales y que permite reconocer los valores de la trascendencia de uno de los representantes de esa comunidad y que cuenta en el marco de eso estas lógicas de contaminación, de expropiación, de exfoliación de este lugar y de estas comunidades. Volvemos a recibir entonces a Julie Hazlewood, geógrafa intercultural, fundadora y directora ejecutiva de Roots and Roots, una organización que, decíamos, viene caminando las comunidades del Chocó hace casi 3 décadas y es la productora general de este material y forma parte de la red de expertos de Naciones Unidas sobre armonía con la naturaleza. Juli, bienvenida nuevamente. Veíamos el material, nos impactaba mucho. Y la primera pregunta un poco a estos casi 30 años que venís caminando con estas comunidades. Digo, ¿cómo aparece la idea de hacer la película? ¿Y por qué esta lógica de relato colectivo fue la que los terminó marcando, digo, con las y los jóvenes, y no sobre ellos, sino la posibilidad de que ellos expresen parte de lo que viven ahí? Bueno, sí, es como puedes imaginar una larga historia. Sí, empecé a trabajar con las comunidades, diferentes comunidades de la provincia de Esmeraldas cuando yo tenía 23 años. Ahora tengo 52. Y bueno, yo hice varios tipos de estudios, uno más etnográfica con los chachis y después para los estudios de mi doctorado estuve trabajando con las comunidades de Guadualito, La Chiquita y una comunidad chachi que se llama La Ceiba. Y bueno, cada uno de ellos tuvieron diferentes situaciones en relación a las palmicultoras a su alrededor y contaminando las aguas, talando los bosques, causando conflictos entre pueblos ancestrales, afros e indígenas, y también una especie de guerra biológica por contaminar sus fuentes de agua, de comida. Entonces, básicamente, con este estudio, empecé a entender que, y no fue muy difícil entender tampoco, que era una situación de emergencia, o sea, muy urgente. Entonces, durante la época que estuve ejecutando las diferentes metodologías y todo, empecé poco a poco cambiar, a ajustarse a la situación de emergencia. Y entonces, parte de ello fue para comunicar los problemas afuera de la provincia. Entonces, por eso, comunicando, obviamente, en reuniones con las comunidades, decidimos que debemos hacer un video que podría darles la voz para que cuenten parte de su historia y para que ellos mismos puedan hacer la llamada de visibilización, ¿no? Pero una cosa que puedo decir es que nadie tuvimos en mente un documental completo.
Era como, íbamos a hacer como un video de 10 minutos, algo así. Claro. Y después fue cambiando, porque imagino, yo pensaba cuando te escuchaba y cuando tú dices esto, la película se produjo, entiendo que entre 2016 y 2024. Digo, son 8 años de materiales, de trabajo, de visitas a las comunidades. ¿Qué cambió en ustedes y en las comunidades y en el material en este tiempo tan largo? Sí, porque cuando empezamos la frontera de San Lorenzo y todos sus problemas, la frontera de Ecuador, Colombia, era más invisibilizado, pero creo que era 2018 que hubo un secuestro de un periodista y 2 otras personas. Y entonces San Lorenzo empezó a salir en los periódicos y todo. Entonces el director Heriberto Wallinga, hablando también con los consejos de un cineasta bien conocido aquí en el Ecuador, se llama Pocho Álvarez, decidió, o sea, salió la idea de hacer una película completa. Entonces todos fuimos a este proyecto y decidimos seguir adelante junto con las comunidades siempre, sí. En ese sentido, Juli, me parece que hay una decisión muy clara en la película que tiene que ver que los jóvenes sean los que sostienen la cámara, pero también la mirada de lo que va sucediendo ahí. ¿Cómo se construyó ese rol con Heriberto? Digo, que entiendo que viene de otra zona, la Amazonía, una zona muy distinta a la del Chocó, pero que bueno, le da ese marco también de volver a mirar el material que generaron años atrás, reencontrarse con lo que eran y con lo que son, qué cambió y qué no cambió también, ¿no? En este periodo desde la filmación mirar atrás. Bueno, para comenzar hubo una pandemia. y sí, y de ahí los jóvenes crecieron, o sea, los 2 jóvenes que estuvieron sentados ahí conversando con Heriberto, ellos tenían como unos 11 y 9 años, entonces cuando llegaron a sentar ahí con Heriberto, ya tuvieron una perspectiva nueva. Y especialmente a través de sus experiencias de las escuelas audiovisuales, ¿no? Y esta experiencia de las escuelas audiovisuales les enseñó el valor de contar sus propias historias y también para retomar la cámara, para mostrar lo que ellos se sienten en sus corazones y mentes más importante para compartir con el mundo. Entonces, esta experiencia de tener voz y tener también estar vistos, yo creo que les dio el poder de sentirse como que tuvieron valor, que tienen valor, ¿no? Y desde esta perspectiva de tener valor, podrían mirar atrás y hacer esas reflexiones. Juli, me gustaría ampliar un concepto que entiendo que tú trabajas bastante, digo, buscando algo de información que tiene que ver con esto de geografías de la esperanza. Digo, me gustaría que nos amplíes un poco de qué se trata ese concepto y en el marco de que nos expliques ese concepto, también ir un poco a... está la sentencia del año 2017 que dio la justicia de Ecuador y entiendo que el agua sigue contaminada. Digo, ¿cómo se rescata las lógicas de la esperanza en el marco de situaciones que siguen marcando mucha injusticia? Claro. Sí, bueno, el concepto de geografías de esperanza
viene directamente de las condiciones materiales que viven la gente, ¿no? Que viven las comunidades, porque literalmente viven en lo que uno podría conceptualizar como una isla de esperanza. ¿Por qué? Porque están en sus territorios cada uno y a su alrededor hay este mar de la palma acetera, ¿no? Entonces son prácticamente como refugiados, como en sus propios territorios, ¿no? Como náufragos en sus propios territorios ancestrales. Y antes estuvieran todos los territorios conectados, interconectados, intertejidos, pero ya separados ahora. Entonces, este concepto de la isla de esperanza viene de estas condiciones materiales y a la vez de estar separados, que no parece muy esperanzador. Ellos dentro de sus propios territorios seguían sus tradiciones, sus prácticas, sus saberes y haceres ancestrales, ¿no? En términos de agricultura, en términos de tener minga sociales, en términos sociales. Y también externamente entre las diferentes comunidades aisladas hay como una red de colaboración, una llamada colectiva por sus derechos humanos, derechos ancestrales, indígenas, y también los derechos de la naturaleza. Entonces, estos son los bases de esta idea de geografías de esperanza. Y ahora, ¿cómo así que hay esta capacidad de seguir esperanza en una situación tan difícil? La pregunta de cómo así que las comunidades pueden mantener esperanza en este situación tan difícil, llena de desafíos y básicamente de circunstancias muy horribles. Esa también formaba parte de mi pregunta. Entonces, yo como investigadora, como geógrafa, quería entender, pero ¿qué es la esperanza? ¿No? Entonces, hasta ahora estoy en eso, en esta investigación de largo plazo de qué exactamente es la esperanza, y parte de ello es un proceso, es un proceso emocional, psicológico, también como un espíritu, tiene muchas diferentes dimensiones. Y la cosa sobre la esperanza que yo he aprendido a nivel individual, pero también a nivel colectivo, es que hay muchos subes y bajas. O sea, dentro del colectivo puede ser que, por ejemplo, el presidente de La Chiquita dice, ¿sabe qué? No hemos visto justicia hasta aquí nomás. Hasta aquí llegué. Y entonces el presidente de Guadualito puede decir, no, pero seguimos adelante. O quizás uno de nuestros colaboradores más importantes, Aquilino Razo, que también su finca estuvo como todas las palmicultoras alrededor su finca, él dice, no se arrugue. No. Y entonces, como este forma parte de seguimiento, de seguir adelante para adelante. Sí, seguir para adelante y no quedarse. Yo pensaba, cuando te estaba escuchando, Juli, en una frase que dice uno de los testimonios que dice, somos unos locos reclamando, pero estamos reclamando por toda la vida de los seres humanos, de la provincia, de toda la gente, o sea, y
hay algo, ¿no?, de eso en la película, de hablar de una historia que impacta localmente, que uno ve que es más grande que solo el impacto local, pero que es una historia que puede pensarse en cualquier otro lugar del mundo porque pasa en otros lugares, ¿no? Exactamente, la persona quien dijo eso es el presidente y gran líder hace más que 20 años de esta lucha por los derechos de la naturaleza, los derechos ancestrales, Isaac Valencia. Y sí, él tiene toda la razón. Y eso es algo que yo aprendí de las comunidades, ¿no? Es que ellos saben exactamente lo que están pasando. O sea, cada uno de ellos deben tener un PhD por su nivel de análisis, porque su entendimiento de la economía política, de los procesos culturales, son impresionantes. Entonces, para mí ha sido un gran honor acompañarles y aprender de sus análisis locales y globales de lo que está pasando ahí en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Juli, para ir hacia el final de este encuentro contigo, igual el programa continúa con otros testimonios, pero me gustaría que nos cuentes cómo siguen ahora. Sabemos que la película está circulando por festivales, entiendo que también mostrándose en las comunidades. Entonces pensaba en dos cuestiones. ¿Qué fue lo que más emoción te dio en esta lógica de la esperanza de la que nos hablabas, circulando con la película? Y por otro lado, ¿qué expectativas tienes a futuro para cómo esta circulación de la película, que aparte tiene una página web donde plantea la posibilidad de que la gente done para que esto pueda seguir circulando y tenga impacto? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué expectativas tiene? Entonces, algún momento clave que has vivido con la circulación de esta película y por otro lado, ¿qué piensas o qué expectativas tienes a futuro? Bueno, justo hoy día recibimos la buena noticia que ganó el mejor documental del año en el Festival de Indiana, del estado de Indiana de los Estados Unidos, en el Indiana Indie Festival. No, se llama el Independent Indiana Festival, algo así. Excelente. Pero como hay muchos festivales al fin de todo, es toda una experiencia. Y entonces, ¿qué ha sido la mejor parte? Lo que más me ha encantado es cuando los jóvenes pueden venir a participar y estar ahí contestando las preguntas de la gente de audiencia. Es lo máximo escuchar, porque como dije antes, empezaron estos procesos, muchos de ellos prácticamente como niños, y ahora son muy elocuentes y son muy tienen muchos conceptos muy importantes y desde corazón para compartir con la gente. Y no solamente de corazón, también de su propia sabiduría, de aprender de sus mayores, de todos esos procesos, de ya vamos 2 décadas. Entonces, eso sí ha sido lo mejor parte de estos casi 2 años de festivales. Y nadie te dice, si eres un académica, y dices, bueno, voy a hacer un documental. Nadie te dice que esos procesos van a ser tan largos y que cuando nace la película ya vas 2 años, solamente festivales. No es una visibilización así inmediato, ¿no? Que puedes compartir con todo el mundo. Tiene que como dejarlo tras de puertas cerradas. Entonces, por eso estamos muy agradecidos a Claxo que nos tienen aquí compartiendo con toda la gente, que yo sé que les importa mucho la justicia ambiental y la justicia racial de todos los pueblos de las Américas. Sí.
Juli, pensaba mientras te escuchaba, estuvimos hace una semana en un foro que hubo en San Pablo que organizó la gente de Claxo con CEBRAP y otras organizaciones, IDRC, donde se habla de el cambio climático y las tareas de cuidado. Y me imaginaba cuando veía la película, veía cómo los efectos del cambio climático, de la contaminación, cómo también impacta concretamente en las mujeres, ¿no? Porque veía esa mujer embarazada que pierde su embarazo después de meterse en ese río, pero también esas mujeres que cocinan, que llevan adelante parte de las casas y las vidas de las familias en el marco de esa contaminación. Por lo tanto, las tareas de cuidados son más complejas, son más riesgosas y recaen muy fuertemente también en esas mujeres, ¿no? Pensaba cómo el entrecruce de tantas tramas complejas que se da en el marco de estas situaciones, ¿no? Sí, exactamente, pero lo irónico de todo sobre la situación de las comunidades del cantón de San Lorenzo y la provincia de Esmeraldas es que no es el cambio climático que les está afectando, sino es la mitigación de cambio climático, porque las palmicultoras, las plantaciones de palmicultoras están sembrados bajo o tras de la idea de que la palma africana produce aceite de palma y eso es para reemplazar a los combustibles fósiles. Tremendo. Y por eso supuestamente están mitigando el cambio climático, pero están reemplazando muchos bosques, están contaminando los ríos, los monocultivos no valen para mitigar cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo más lo más irónico y quizás lo más triste de todo, ¿no? Y yo creo que es la película Queremos Nuestra Agua es sumamente importante para hablar sobre la contaminación de agua, pero siempre estamos felices de tener la oportunidad de dar un poco más contexto también, porque es importante que entender que esta película trata sobre las soluciones falsas al cambio climático y trata también sobre que las comunidades, esas dos comunidades son los primeritos en presentar un juicio de los derechos de la naturaleza en el Ecuador y el mundo. Y también eso de la geografía, y que la geografía es de esperanza y que la esperanza no es lineal, sino es algo que, especialmente en contextos colectivos, la esperanza es algo que es más como espiral o circular o no lineal, eso sí estoy seguro. Sí. Juli, por último, y agradeciéndote enormemente porque la reflexión esa que hiciste con respecto a entender cómo inclusive supuestamente en las resoluciones de los problemas del cambio climático, la forma en que se lleva puede ser más brutal que lo que había antes con la contaminación y el intento casi de asesinato o casi no, de asesinato de parte de una comunidad. Es tremendo porque es una situación, como tú decías, bien irónica de lo que se vive al día de hoy. Y de lo preocupante que es. Me encantaría que nos digas dónde la gente por ahí puede acceder a ver la película. Entiendo que está en circulación en festivales, hay una página web que la estamos viendo ahí, queremosnuestraagua.com, pero por ahí ya sabes de algunas presentaciones que se dan, o hay alguna forma de, imagino hay comunidades que hoy pueden querer ver la película y por ahí se puede armar nuevas presentaciones. ¿Cómo se pueden contactar? Y algunos datos más con respecto a la película. Sí, muchas gracias. En la página web, ahí mismo, hay una página que
dice para ver la película o watch film. Ahí va a haber unas opciones donde profesores pueden tener la oportunidad de mostrar en sus clases, organizar eventos. También hay la oportunidad que las bibliotecas pueden comprar los derechos de la película y por contactarnos directamente también. Estamos abiertos a ser muy creativos, a mandar la palabra lo más lejos posible, porque eso es una lucha que tienen las comunidades hace mucho tiempo y con la plata y con las diferentes beneficios económicos que viene hacia la película, estamos también compartiendo los beneficios entre los coproductores, quienes son nuestra organización Raíces y Rutas, que trabajamos colaborativamente con las comunidades, con La Chiquita y Guadualito. Entonces, cada vez que un profesor o una profesora quiere mostrar la película, entonces pueden sentirse bien que también están contribuyendo directamente a la lucha de las comunidades y hacia la justicia ambiental, sí. Juli, un placer. Gracias por este tiempo y gracias por esta obra de arte maravillosa, muy emotiva, muy potente, pero sobre todo en el marco de reconocer las luchas de los territorios en la palabra de las juventudes. Así que gracias por este encuentro. Nosotros vamos a continuar con el programa y tenemos más entrevistas, pero gracias por la generación de este material y por compartirlo con Claxo. Mil gracias por la oportunidad de conversar contigo. Gracias. Y estábamos hablando en el marco de esta película y vamos a seguir hablando porque tenemos más entrevistas, tenemos más encuentros con la posibilidad de seguir conociendo de qué se trata este documental, pero sobre todo también de qué se tratan las luchas que plantea este documental. Separamos y continuamos con más. Y en la película vemos una forma muy creativa de traer el paso del tiempo y también de entender qué es lo que fue pasando, pero sobre todo con algo que se hizo concretamente en territorio, ¿no? Porque una formación audiovisual que hacen con niñas, niños, jóvenes de esas comunidades, permite la generación de unos materiales que son muy potentes porque recogen la palabra de líderes y lideresas de la comunidad. También ficcionalizar parte de lo que están viviendo con la contaminación de sus ríos en el lugar, pero después el documental, o la película en realidad, lleva adelante la mirada por parte de esos jóvenes, qué es lo que habían hecho unos años atrás, qué es lo que cambió, qué es lo que no cambió, y la verdad que eso le da una potencia enorme a lo que se está viendo. Tenemos el placer de recibir a Karen Erazo. Ella participó de los talleres de formación audiovisual que están en el corazón de la película, esto que comentábamos recién, y entiendo que es una de las jóvenes que tomó la cámara para contar la historia de su comunidad. Karen, bienvenida aquí a Claxo Cine y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente agradecida por la invitación y tenerlos aquí. Karen, nos encantaría saber un poco, antes del taller, ¿qué relación tenías con una cámara? ¿Te imaginabas haciendo cine? En ningún momento, creo que ninguno de los jóvenes de la comunidad se imaginó tener una cámara en sus manos para grabar un documental. Fue algo de la noche a la mañana. ¿Qué edad tenías en ese momento? Creo que 12 años, supongo, porque ahora tengo 27. Wow. ¿Y te acuerdas cuál fue el impacto de ver las primeras imágenes filmadas por ti? Claro, las primeras imágenes filmadas por mí fue cuando
contaminaron en la palmera de Paipailón. Ingerieron un veneno llamado Conster, donde ese veneno provoca la muerte en 48 horas, así sea solo con inhalar o si te cae a la piel. Entonces, fue uno de los primeros riesgos que tuve que ir a enfrentar eso y arriesgarme también, y grabar, y poderle mostrar a las personas que van a visualizar el documental. Karen, ¿recuerdas en tu historia de vida, eras muy chica en ese momento, pero antes de que llegara esta formación audiovisual que hicieron, la primera referencia que tuviste de que a tu río, a la naturaleza que te rodea en la que vivías, estaba siendo contaminada? ¿Qué te dijo alguien de tu familia? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron las primeras referencias o primeros datos de que eso estaba pasando? Los primeros datos, pues uno se dio cuenta que el río fue contaminado porque los peces rebalsaban dentro del agua. Tremendo. Entonces, obviamente era contaminación ambiental. Entonces ya se propagó demasiado y tuvimos que alzar las voces y continuar. Fue algo inexplicable, por lo que esa fue nuestra niñez, nuestra fuente de vida, donde el agua era nuestro sustento y en este momento ya no lo es. Claro. Sí, por eso. Karen, entiendo que las historias de cómo la contaminación mata son muy cercanas, digo, son cercanas en tu familia, en tu comunidad, digo, ¿te acuerdas alguna de esas historias que fueron las que te marcaron la vida y que te diste cuenta que no era solo un decir, es que realmente la contaminación mata? Claro, una de las historias de las que vivimos era que mis antepasados, ellos jugaban dentro del agua, vivían de eso. A manera que fue avanzando el tiempo, muchas personas murieron a causa de la contaminación, por beber el agua, porque ese era nuestro séptico para ingerir, ¿verdad? Entonces, se fueron matando lentamente a causa del veneno que estaba dentro del agua, sin saber. Karen, ¿qué es lo que te pasó cuando viste las imágenes en una película que circula, que da vuelta, que tiene impacto, que gana premios? Digo, ¿qué es lo que te sucede? Muchas emociones encontradas. Es como que volver a recordar, como que si te cortaran un hilo y quisieras que eso no pasara, que como queremos sembrar algo y después alguien lo destruya, es difícil, y la contaminación no es algo fácil. Nosotros somos luchadores, constructores, y siempre tenemos que luchar por la naturaleza, que es lo más importante y es la fuente de vida. Sin ella no somos seres humanos. Karen, en el marco de todo esto, ¿qué es lo que te sucede cuando llega la justicia, pero realmente no hay realmente un trabajo para que el río no esté más contaminado, no hay un trabajo para que lo que dictaminó la justicia, lo que dijo la justicia que se debía hacer, se haga? Digo, ¿qué es lo que te pasa y cómo se vive al interior de la comunidad esa sensación de que el tiempo pasa y no hay una forma de que dejen de contaminar, de que dejen de matar? Nosotros tenemos una fe muy grande, que es la esperanza. Sé que no será hoy, pueda que no sea mañana, pero algún día todo va a cambiar. Entonces hay que subsistir, y mientras uno esté vivo, hay que alzar la voz
porque así como está nuestra comunidad, puede estar muchos países en lo mismo. Entonces tenemos que dar voces, porque la naturaleza es vida. Karen, ¿te puedo preguntar qué es lo que haces al día de hoy? ¿Cómo construiste a los 20 y pico de años tu vida? El día de hoy, lo que hago, ahorita estoy viviendo en Tena con mi hermana, está estudiando en la universidad en Iquian. No podemos estar en San Lorenzo, por lo que en San Lorenzo ahorita está muy peligroso, hay mucha balacera, hay muertos a diario, entonces no se puede estar allí. Prácticamente nuestros jóvenes hemos migrado a otros lugares para estar con tranquilidad, pero aún sabiendo que nuestros padres, nuestros familiares están allí. ¿Y cómo haces te comunicas con ellos? ¿Cómo siguen subsistiendo en un lugar en el que la contaminación y la violencia parece querer expulsarlos? Resistir, porque no te puedo decir que todo es color de rosas. Hacemos sacrificios para poder por lo menos salir un momento. Todo es sacrificio. Entonces, hablar de San Lorenzo y de las comunidades es algo muy grande, que yo creo que nos faltarían horas para poder expresar y explicarte todo lo que pasa. Y espero que en la película se puedan dar un poquito de cuenta de lo que ha sucedido y está sucediendo actualmente, porque siguen pasando. No ha cesado. Esto sigue, continúa. Lo que queremos es que nuestras generaciones que vienen ahora, por lo menos cuando uno ya no esté, estén ellos en paz, que ya haya terminado por lo menos, aunque no un 100%, pero un 95%. Tal cual. Karen, por último, no sé si tienes hijos o no tienes hijos. ¿Tienes hijos? Ajá, tengo un hijo de 8 años, bueno, va a cumplir 8 años, tiene 7 aún. Yo estuve estudiando en un instituto tecnológico, o sea, que una tecnología de desarrollo de software. Vivo con mis padres, ayudo a mis papás. Juliana siempre nos apoya, porque es como una familia más que se integró a nuestras comunidades y ella es parte de la familia. Y Karen, ¿qué te gustaría que pase cuando tu hijo tenga tu edad, esté pensando en su futuro? ¿Qué te gustaría que pase en su relación de él con la comunidad, con su comunidad? Bueno, en un futuro quisiera que cuando él esté grande, no encontrarse con esto, porque es lo más difícil que un ser humano puede atravesar. Gracias, Karen. Un placer enorme. Gracias por el tiempo y gracias por conectarse con esa emoción tan linda de saber que la lucha se lleva en las venas, se lleva Claro, del territorio. sí, siempre. Pero quien es débil, como yo, pues siempre. Pero es lindo, eso es parte también. Es algo de, ¿cómo te digo? Es como que te robaran algo, te lo quitaran y pues tú sientes como que no lo hubieses a recuperar. Karen, un placer enorme, gracias por el tiempo. Me gustaría que simplemente nos cuentes qué se puede hacer por San Lorenzo, porque sabemos que la situación es muy compleja. ¿El Estado está dando alguna respuesta en el marco de esta situación de violencia también? Yo, bueno, no sé qué se podría hacer, por lo que en sí, a veces el gobierno está contra eso, ¿no? Uno tiene que tener claro también eso. Entonces, nosotros podemos protestar y siempre estar firme y mantenernos en ese margen.
pero hay ciertas personas que no van a estar de acuerdo con eso. Entonces, si aquellas personas que no van a estar de acuerdo con eso siguen en lo mismo, no va a cambiar nunca la situación, porque todo depende de las personas que tienen fines de lucro, porque un rico no quiere ser pobre y un pobre siempre quiere una esperanza, y eso es la que buscamos nosotros. Gracias, muy lindo escucharte. Gracias, Karen. Un placer enorme y lo mejor para esas luchas, que sigan, porque sabemos que está la fuerza y que seguro esa esperanza, pero sobre todo esa lucha va a construir las herramientas para salir. Gracias por este tiempo. Muchas gracias igualmente. Gracias por podernos invitar aquí y estar compartiendo nuestra historia a muchas personas y pues que se puedan unir también y apoyarnos, más que todo. Seguro que sí. Karen Erazo, joven participante de los talleres de formación audiovisual, pero la construcción de una lideresa en tiempo real. Gracias, Karen. Un abrazo. Ahí estábamos escuchando la palabra y los testimonios que son muy emotivos porque tienen que ver con lo que viven en el día a día, en el momento a momento, y en donde el sufrimiento y el marco de lo que viven no es solo para la cámara, sino es lo que pasan en la cotidiana. Son sus territorios, son sus espacios, son su familia, son el marco de los espacios de la naturaleza que no solo ven destruidos, sino que matan gente concreta. Separamos y continuamos con más, porque vamos a seguir hablando sobre esta película, para entender cómo habla de un lugar, habla de unas comunidades, pero también habla de todos nosotros. Y continuamos con este especial de Claxo Cine. Vamos a cerrar con una entrevista que le da un marco jurídico central para entender cómo la necesidad de justicia se avanza en lo comunicacional, en los reclamos en territorios, pero también en el marco de lo jurídico, tanto nacional como internacional. Tenemos el placer de recibir a la abogada constitucionalista Ximena Ron Herráez, doctora en Derecho, Justicia y Ciudadanía, especializada en Derechos de la Naturaleza y Garantías Jurisdiccionales, y también ha trabajado en la Corte Constitucional de Ecuador y ha patrocinado acciones constitucionales en defensa de comunidades y de los derechos de la naturaleza. Ximena, bienvenida y gracias por estar aquí en este Claxo Cine para ayudarnos a pensar desde el marco jurídico cuáles son los avances y qué es lo que falta. Gracias. Gracias, Gustavo. Un saludo y un saludo a todos los que escuchan y ven Claxo Cine. Muchísimas gracias y la verdad que un placer enorme. Y me gustaría empezar por algo, por lo grande. Digo, entiendo que Ecuador, y tú nos dirás, nos corregirás si no es así, en 2008 fue el primer país del mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución. Digo, primero, si esto es así, ¿qué significa eso en términos jurídicos y por qué fue una novedad tan radical o tan especial, si es que lo es? Sí, en efecto, el Ecuador en el año 2008 es el primer país del mundo que incorpora constitucionalmente los derechos de la naturaleza. Algunos otros países han debatido ya esta posibilidad, se lo incorporaron en la legislación, pero en la Constitución nadie se había animado a hacerlo, y en términos de derecho es revolucionario, o fue revolucionario en su momento, porque era cambiar la idea que tenemos de naturaleza todavía extendida en el mundo, ¿no? Esta idea de es un objeto que hay que explotar, que sí que hay que proteger porque al final nos genera un beneficio, pero que nos podemos aprovechar de él. La idea de los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador del 2008 es cambiar esa idea y decir no es un objeto, sino es un sujeto de derechos, es una persona. Entonces se personifica la naturaleza, acá en esta parte del mundo la llamamos Pachamama, y con esto pues le otorgamos derechos como si fuera una persona, ¿no? Derechos no exactamente los mismos que tenemos del resto de personas, pero sí muchos que podrían, digamos, ser diferentes en el resto del mundo. Uno de ellos es el derecho a la restauración, es decir, la naturaleza tiene derecho a que si le afectas, la tengas que restaurar, ¿no? Como derecho propio. Y esto acá ha implicado un desafío enorme, porque una cosa es plasmarlo en la Constitución y otra cosa hacerlo realidad.
Tal cual, Ximena, y entiendo la importancia de poder hablar de esto a nivel internacional, porque realmente es muy transformador a la hora de pensar sobre todo la interrelación de que si en una parte del mundo sucede algo, nos repercute a todos, y eso la película lo tiene como muy en claro. Pero me gustaría que vayamos al caso de la chiquita y de Guadalito, que fue, según se reivindica, la primera demanda constitucional en el mundo basada en los derechos de la naturaleza. ¿Esto es así? ¿Y qué tuvo de novedoso esa estrategia legal y qué precedente te parece que sentó? Pues sí, en efecto, de lo que se ha monitoreado, ha mapeado, la sentencia, el caso de la Chiquita y Guadualito, que son dos comunidades, una comunidad indígena y una comunidad negra, equivale al primer caso planteado como tal, ¿no? En el Ecuador sí tenemos la primera sentencia, que no es de este caso, sino de un caso diferente que corrió más rápido a partir de otra vía, que es la sentencia del río Vilcabamba, pero como primer caso planteado, es decir, como primera demanda en la que se establece que hay una vulneración no solamente a las dos comunidades, sino a la naturaleza como tal, y se habla de los espíritus de la selva, por ejemplo, es decir, se plantea esta vulneración no solamente a las personas, sino también a los elementos de la naturaleza, los ríos, los árboles, el suelo, en fin. Esta demanda se plantea y obtiene una sentencia favorable en el año 2017. Y se la plantea con este marco que les cuento de los derechos de la naturaleza, y esta sentencia favorable ordena una reparación a las dos comunidades y a la naturaleza. Importante señalar que el caso se plantea en contra de dos palmicultoras, que, digamos, lo que se planteaba era que el trabajo de las palmicultoras había contaminado el río, el río que pasa por las comunidades, los suelos y la forma de vida como tal de las comunidades, claro, ¿no? La salud. Y obtiene esta sentencia favorable, pero la parte negativa es que llevamos casi 10 años sin poderla ejecutar. Ximena, me interesaría, antes de ir a eso de esta década después, ir a esta sentencia del año 2017, porque según iba buscando, la sentencia reconoce el daño, pero traslada la responsabilidad de reparar el Estado. Digo, en alguna medida, ¿esto no libera a las palmicultoras? Digo, ¿cómo se lee jurídicamente esta decisión? Digo, y para tratar de entender, según tu análisis, ¿esto es una victoria, una derrota, las dos cosas? Porque, digo, también cuando se corren las palmicultoras, digo, también hay un responsable bien concreto que por ahí no se está haciendo cargo del daño que hizo. Sí, en efecto, son de esas victorias amargas que uno tiene en la administración de justicia, porque ganas, ¿no es cierto?, un proceso que se plantea, pero la sustanciación, las medidas de reparación que se ordenan, al final no terminan de resarcir efectivamente a quien sufrió un daño. Uno de esos problemas es que el juez consideró que quien tenía que reparar a la naturaleza y a las comunidades no eran esas dos palmicultoras que habían sido el origen, que fueron pues el origen del daño, sino el Estado, ¿no?, como responsable del control, que está bien, el Estado tiene una parte de responsabilidad en cuanto al control que tiene que realizar, pero no es la responsabilidad total. Las palmicultoras tenían que responsabilizarse, o el juez tenía que responsabilizarlas de sus actos para que ellas precisamente, además, no solamente reparen, sino que también detengan las vulneraciones hacia el futuro. Esto no ocurre. Ximena, yendo ahora sí a lo que tú decías, ¿no? Casi una década después de la sentencia, por lo que tengo entendido, y tú nos dirás, las obras de reparación que el Estado debía construir, digo, que entiendo que estaban en el marco de la escuela, del agua potable, del centro de salud, me entiendo que no existen. Si primero que nos actualices con respecto a eso, en qué situación se encuentra, y después qué herramientas tienen las comunidades concretamente para exigir el cumplimiento. Digo, ¿qué pasa cuando un fallo no se ejecuta? Porque entiendo que ahí estamos en un problema a la hora de que la justicia realmente aparezca más allá del fallo. Sí, a ver, las sentencias tienen que ejecutarse inmediatamente, esa es digamos, el principio jurídico, pero lo que sucede con esta sentencia, sucedió con esta sentencia, es que el juez la emitió y la dejó ahí, digamos, a que la ejecución caiga casi que del cielo, y en efecto el Estado tampoco se ha preocupado por ejecutar. Hemos pedido información, las comunidades han pedido información a los varias entidades del Estado que se encuentran en la sentencia como sujetos de
como quienes tienen que cumplir la reparación. Hemos pedido información, nadie ha presentado información. Es decir, vamos ya, insisto, 10 años en las comunidades, va 10 años en esta lucha de ejecutar una sentencia que les da la razón, pero que al final no termina de reparar, ¿no? No termina de cumplirse, y con eso se afecta nuevamente, ¿no? Se mantiene esta afectación en el tiempo. Por eso es que han optado por otros mecanismos, no solamente el judicial, el jurídico, sino también comunicacional. O sea, entiendo que las comunidades lo intentan de todos los medios posibles porque en juego está su vida, ¿no? La vida de sus familias. Entonces no es una situación sencilla. Ximena, me gustaría ir a de qué es lo que pasa en este año. Estamos en mayo del 2026. Digo, ¿cómo está el marco de los derechos de la naturaleza en Ecuador? Viendo algunas informaciones, bueno, sabemos que hay procesos políticos en curso. Entiendo que hay algunos debates sobre una nueva constitución. Digo, ¿en qué situación se encuentran estos derechos en el marco que sabemos que inclusive con fallos la justicia parece no llegar? En una situación, yo diría que crítica, en la medida en que en efecto tienes el marco constitucional, algo que en su momento fue novedoso, fue revolucionario, pero que ha tenido un camino muy difícil para ejecutarse, ¿no? Tenemos sentencias emblemáticas de derechos de la naturaleza y probablemente una que otra cumplida o tal vez medianamente cumplida, pero el cambio de chip dentro del Estado, sobre todo, yo creo que la sociedad ha premiado más con esta categoría de derecho, pero dentro de los distintos gobiernos que ha atravesado el Ecuador, que han sido por lo menos 4 desde que estamos con esta constitución, pues ninguno ha querido realmente ajustar esta actividad estatal a lo que dice la constitución. Y entonces han encontrado recovecos, ¿no? Formas de escapar de este modelo constitucional a través de leyes, a través de decretos, a través de acciones del Estado como tal, para no cumplir con esta protección de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, me parece que esto además podría tender a agravarse. Si bien nuevamente tenemos este marco, otra cosa es, digamos, esta dinámica de los gobiernos para respetar o no estos derechos de la naturaleza. Me gustaría 2 últimas cosas, Ximena, agradeciéndote enormemente por todo el tiempo y sobre todo por la claridad de conceptos resumidos, que aparte sabemos que son complejos, pero para que lo entendamos todos, quienes somos no conocedores de la materia concreta. Pero a ver, por un lado, digo, es cómo continúa la parte judicial, si hay otras instancias que sean posibles como para avanzar con todo esto. Y por otro lado, me imagino para alguien que mira desde afuera de Ecuador, desde Argentina, de México, desde Brasil, digo, ¿qué puede aprender América Latina y el Caribe en este caso, en lo que funcionó, pero también lo que no funcionó? Porque entiendo que central sería que aparezcan legislaciones en Argentina, en Brasil, en el Amazonas, en Colombia, en el Perú, digo, ¿no? Sí, a ver, judicialmente o jurídicamente no hay mucho más que hacer, ¿no? Porque estamos en esta presión al Estado de ejecutar, se está en esta presión al Estado de ejecutar, pero si se insiste en la falta de cumplimiento, ya no quedarían más instancias en el país, no hay más posibilidades. Quedaría subir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que sería el Tribunal de Derechos Humanos de la región, que sería el que podría decidir algo en este momento, ya sancionar al Estado por el incumplimiento reiterado de la sentencia, eso judicialmente, ¿no? Creo que es importante si pudiera dar algún mensaje a nivel regional respecto de esta experiencia que hemos tenido como país, es que incorporar los derechos de la naturaleza en la Constitución es un tema importante, es un tema positivo desde cualquier punto de vista, pero que va a tener una renuencia por parte de los gobiernos, ¿no? Por parte de los grupos económicos, y hay que partir de esa variable, de que eso va a ser así, de que no va a ser aceptado con tranquilidad, que va a tener mucho rechazo por parte, sobre todo, yo diría, del Estado y de los grupos económicos, y que la única forma de defenderlo es a través de los movimientos sociales. Es la sociedad de abajo hacia arriba defendiendo eso, que a la larga es una defensa del propio ser humano.
Ximena, un placer enorme, gracias. Gracias por la entrevista, pero sobre todo por las luchas, digo, por el compromiso también con estos temas que son centrales y que, como decíamos al inicio de la entrevista, digo, hablamos de Ecuador, pero podríamos estar hablando de cualquier otro país del mundo y que las consecuencias en Ecuador tienen repercusiones en todo el planeta. Gracias por este encuentro. Con gusto, un abrazo a todos. Ximena Ron Herráez estuvo aquí con nosotros para ayudarnos a pensar algunas de estas cuestiones centrales en el marco de esta película, pero también en el marco de poder hablar de las temáticas que obviamente trascienden a la película, pero que la película representa de manera muy, pero muy profunda. Separamos y continuamos con más. Hay luchas que se ganan en los tribunales y se siguen perdiendo en los ríos, y esta es una de esas. Y también es otra cosa la prueba de cuando una comunidad agarra una cámara, la historia deja de ser solo suya. La película se llama Queremos nuestra agua y después de esta charla ese título no es un reclamo de un territorio dentro de Ecuador, es una pregunta que nos toca y hay una frase en la película casi al pasar, pero habla de esos locos que están defendiendo la vida, no solo de su comunidad, sino de todo el mundo. Hoy hablamos de esos locos, y cuanto más se multipliquen, mejor nos va a ir a todos, porque no solo hablan de ellos, hablan de todos nosotros. Hasta la próxima en Glaxo Cine. Gracias por acompañarnos. Me gustaría ser futbolista, pero como no se me ha dado la oportunidad, voy a ser camarógrafo. Desde hace 20 años, estas comunidades vienen luchando contra la invasión de las palmicultoras que contaminan sus ríos y selvas, y contra el Estado que no les escucha sus reclamos y favorece a las empresas. Esta historia que vamos a ver es un testimonio vivo de nuestro encuentro y de sus luchas, contada por ellos mismos. En su llegada estábamos ya con el tema de la contaminación, simplemente que no teníamos como que una forma de expresarnos y no teníamos resultado ninguno. Ya en la llegada de ustedes tuvimos ya una explosión, como que un Big Bang, boom. Ustedes ya conocen, viendo, vayan pensando bien. Ustedes deben pensar que la película va a servir para los hijos de ustedes, que no van a llegar a conocer a Timoteo, alguien que no van a llegar a conocer, va a llegar a conocerlo en el video. Entonces, esta información tiene que ser poderosa. Así, con estas imágenes comenzamos el rodaje en Guadualito. Visitamos a la finca de Don Timo, el abuelo de Gaby. ¡Acción! Vengan. Hola Timoteo, buenos días, ¿qué tal? Aquí venimos con todos mis compañeros. Muy bien. Él nunca estaba así como ahora estaba. Esa contaminación de la palmera, no solo a él, sino que afecta a muchas personas más. Hasta el río no podías tomar. Cogen diarrea, cogen de vómito, cogen dolor de estómago. Hasta ver, yo esto mancha yo no tenía. Yo tomaba agua, pues, y hasta ahora tomo este río. Este pez se llama guacuco. Ve, yo pensé que aquí no había este pez. Aunque vivimos con el agua contaminada, pero somos alegres
una bienvenida a las personas que vienen a hablarles algo bueno a nuestro recinto. Cuando no había sistema, por ejemplo, de palmicultura aquí en la zona en el año 70, yo cogía $10 y era realmente para comprar otras cosas. No iba a comprar pescado, no iba a comprar carne, no iba a comprar pollo para comer aquí. Ok, Nagambuya. En 1970 empezaron a llegar los palmicultores, a comprar las tierras y se fueron incrementando. Y lo que me dijo el señor dueño de las palmeras, que no iba a permitir que le invadieran la puerta de su casa, con ese portón que tenían ahí. Le dije yo, pues, si yo no lo conozco, que usted ha vivido en esta zona. Yo nací aquí, me crié ahí, aquí, crecí aquí, y no conozco blancos aquí en esta tierra. Y va mi hermano que le cogió un dolor y un dolor y un dolor. Lo llevé al médico, me le dieron como unas cuantas pastillas y eso no fue resultado de mi hermano. Le cogió una tos que él no se lo imaginaba a la gente, de la tos que le agarraba. Compa, levántese, compa. ¡Se muere mi compa! ¡Ay, compa, no me vaya, compa! Y llegando aquí se murió. Luego de estar con la cámara vas a estar viendo la misma imagen, tratando de limar nuestra historia, tratando de hacerle bien, arreglar cositas, ponerle vida. Entonces vamos a dividir en 3 grupos para hacer este trabajo. Y según lo que vamos a ver, si nos falta algo, vamos a salir otra vez a filmar. Todavía teníamos que acudir a las palmeras para grabar más pruebas de la contaminación. Si las palmeras se daban cuenta, nos íbamos a meter en problemas. Aquí entre nubes, árboles y montañas, con un agua sucia con el que la gente baña o lava la ropa. A veces importa, tenemos que hacer para que esta mierda se corta. Siento que han olvidado mi comunidad. Siento que han olvidado esas personas y por más cosas que hemos hecho, aún no nos hemos hecho notar como debemos hacernos notar. Hemos recibido muchos talleres, hemos recibido muchas promesas, hemos recibido muchos diálogos y aún haber recibido tantas cosas, no hemos recibido lo que realmente nosotros queremos, lo que realmente necesitamos, lo que realmente es importante para nosotros, que es el agua. Pasar y grabar, escribir, documentar, para después poder presentar. Y ese fucking juicio poder ganar. Las filmaciones que hicieron los jóvenes sí hablan por sí mismas. La naturaleza también.